Iba, pero ahí de Maribel a Monterrey, de una línea que se llama Star. La verdad no sé para dónde iba, pero ahí de Maribel a Monterrey. Muchos de ustedes me estaban etiquetando en este video del principio. Que sí, para las personas que no sepan, se trata de la cámara de seguridad de un trailero, donde aparece directamente una señora sentada a su lado mientras él viajaba solo. Y yo les digo que esto es 100% real, esto sí pasa. Si de verdad alguna vez quieres hablar sobre cosas paranormales, quédate a escuchar las historias de los traileros. Y aquí les va una de un seguidor. Vamos a ponerle de nombre Miguel. Miguel, desde que tenía 20 años de edad, acompañaba a su papá a hacer recorridos por todo el país, haciendo entregas no solamente de animales en transportes nocturnos, sino también de negocios. ¿A qué me refiero con esto? Ellos entregaban prendas o pasaban mercadería de ciudad en ciudad. Y los viajes siempre los hacían en las noches porque aprovechaban para que al otro día los consumidores o los que los contrataban ya pudieran trabajar directamente con la materia prima. En esos años el papá de Miguel fallece y Miguel se queda a cargo literalmente de todo el camión y los contratos que tenía. Entonces él decide decirle a un primo, que le vamos a poner de nombre Marco, que lo acompañe porque él solo tenía miedo de irse, no tanto por lo que se escuchaba, sino porque los ladrones antes sabían asaltar y sabían dejarlos golpeando, a veces hasta les quitaban la vida, los dejaban enterrando, botando por ahí por el camino, con los camiones, con las cargas y con todo. Entonces él decía, prefiero ir con Marco, que es mi primo, y así si es que alguien nos quiere pues asaltar o algo, por lo menos defendernos y que nos dejen vivos. El primo dice, claro que sí, porque ahora no tenía trabajo, entonces como una entrada de dinero le iba a hacer muy bien. Y deciden los dos empezar con los recorridos. Por ejemplo, viajaban de ciudad en ciudad, que los recorridos eran como de 12, 14 horas, y cuando tú vas en tráiler dura más, porque van cargados, van llenos. Entonces, Miguel y Marco hacían el recorrido, por ejemplo, uno manejaba desde las 8 de la noche después de merendar hasta, por ejemplo, 2, 3 de la mañana, y el otro de 3 hasta las 8, 10 de la mañana. Se turnaban para ir escuchando música, para ir hablando. Y en la parte de atrás siempre los trailers como que tienen un lugar donde acostarse, como una tipo camita. Pues obviamente los que arreglan así. Y el papá de Miguel sí lo hacía. Había una sola ruta que todos los traileros no aceptaban, porque ahí siempre salía una mujer que tenía cara de caballo, con unos dientes muy prominentes. Y por esa razón es que el papá de Miguel tenía tantos contratos y le iba tan bien, porque era el único que aceptaba eso. Y pues la gente lo buscaba a él, porque decía, no, pues la mercadería llega más pronto, tenía más contratos. Miguel le dice a Marco, ¿sabes, Marco? Te voy a contar la verdad. Mi papá siempre me traía por aquí, pero antes de pasar por esa curva nosotros sabíamos escupir como 3 veces a la ventana y rezábamos una oración poderosa que se llama el Magnificat, que sí es la misma que yo siempre les nombro desde el principio de los tiempos de mi canal. Entonces, si tú llegas a ver a una mujer que está pidiendo autostop o que la lleven, pues ni siquiera la veas, no le sonrías, simplemente pasa de largo. Mi papá sí la había visto unas 3 veces, pero nunca esa mujer como que tuvo insinuación de alzarle la mano, nada, simplemente caminaba y ya. Marco, que era un poco más miedoso, le dice, yo no creo en esas cosas, la verdad. Entonces, antes de pasar por ese lugar, Miguel escupe y empieza a rezar, pero Marco no lo hace, porque le dice, eso es una estupidez. Casi poniéndolo a prueba así al demonio, diciendo, eso no existe, cosas así. Y Miguel recordaba la palabra de su papá, que decía que las personas que más ignoran de eso es porque sí creen al fondo y les da miedo como aceptarlo. Miguel le dice, bueno, de todas formas, santíguate, nada te cuesta. Y con mala gana, lo hace. Ya estaban como 500 metros para llegar a esa curva que dicen que es tan nefasta y que dice que el propio carro, cuando pasa por ahí, se hace pesadísimo, como si estuviera llevando a unas 100 personas atrás. Que por poco se te apaga el carro y se te apaga y se te apaga y no quieres ceder, no quieres seguir, nada. Cuando van pasando, Miguel no ve absolutamente nada, pero Marco lo regresa a ver a Miguel y le dice, ¿la viste? Y Miguel le dice, no vi a nadie. Marco le dice, primo, acelera. Acelera, primo, acelera. Ya le alza la voz. Le dice, Miguel, no puedo porque el carro se me está quedando. Y el carro empieza a temblar, a vibrar, como cuando se te queda el carro, como cuando ya no hay fuerza. El primo le dice, Miguel, acelera, por favor. Y le dice Miguel, ¿por qué? A lo que él le responde,
Empieza un nuevo mes y seguimos con la segunda parte. Nos quedamos en la parte donde Marco le empieza a gritar a Miguel: acelera, Miguel, acelera. Y Miguel le dice: ¿por qué? Se me está apagando el carro. Parece que no avanza. A lo que Marco le responde: esa mujer está colgada en mi puerta y quiere abrirla. Miguel regresa a ver en segundos y se da cuenta que su primo estaba sosteniendo la puerta, porque sí, ese demonio estaba parado afuera intentando abrirla. Y por esa razón es que el tráiler se estaba deteniendo. Pasa un minuto más y el tráiler se apaga, pierde velocidad por completo y por ende pierde carretera y empieza como a deslizarse. Miguel le dice: ¿sabes qué, Marco? Pásate para el lado del conductor y trata de encender el tráiler y yo me paso a tu lado. Y Marco estaba paralizado del miedo porque seguía agarrando la puerta con toda la fuerza. Y le dice: no puedo, Miguel, porque si me muevo va a entrar. Y en eso Miguel empieza a escuchar que desde afuera empieza a relinchar, pero con mucha fuerza. Miguel ve por el parabrisas y el retrovisor de la parte derecha de acá, del ayudante, y se da cuenta que esa mujer, porque Miguel nunca le vio la cara. Marco sí, pero Miguel no. Y Miguel dice que la cabeza de ese demonio, o cosa que sea, se estaba dando contra la llanta una y otra vez, mientras relinchaba y las piernas las botaba como caballo para atrás, una y otra vez. En eso, Marco enciende el tráiler y empiezan a partir, y este animal loco se lo seguía, pero a velocidad. Iba como en 4 patas, como corren literalmente los perros grandes, hasta que pasan la esquina y el carro empieza a andar sin problema. Dice que Miguel vuelve a respirar y le dice: Marco, ya baja la velocidad, ya pasó, ya se fue, no nos está siguiendo. Marco no le decía nada, cuando Miguel siente detrás de la oreja que le soplan. Miguel le da la mano a Marco, que no decía nada, y empieza a rezar la Magnífica. Y les voy a decir una cosa: siempre las personas que se han encontrado cara a cara con el demonio, ellos siempre lo insultan, le dicen como: lárgate, tú no perteneces aquí, vete. Y Miguel recuerda muy claro esas palabras de su padre, que decía que si le tienes miedo, él te va a llevar. Miguel le dice, acabando la oración de la Magnífica: vete de aquí, bájate de mi camión, bájate de mi camión. Y lo golpeaba así, sin regresar a ver, como que golpeaba aquí: bájate, bájate. Y Marco le decía: ya, por favor, no le digas nada, por favor. Y Miguel le decía: no tengas miedo, Marco. En eso Marco grita. Miguel lo regresa a ver y se da cuenta que esa cosa le había mordido y le había arrancado la oreja, o gran parte de ella. Y ellos dos escucharon cómo esa cosa le dijo a Marco en el oído: me hubiera gustado llevarte. Y luego esa cosa desapareció, se bajó del tráiler. Unos metros más allá, Marco empieza a botar espuma por la boca y a tener convulsiones. Obviamente Miguel trata de ayudarlo y le mete un trozo de zapato para que no se arranque la lengua. Y él decide manejar hasta que llegan a un pueblo donde lo atienden en un seguro. Y la gente le preguntaba que qué animal le atacó. Ellos cuentan que pasaron por esa curva y que esa mujer les hizo daño. Y algunas personas pues no creían. Hasta que Miguel dijo: sí, ella vino con nosotros, se subió en la parte de atrás. Y cuando va a ver las credenciales y obviamente dinero para cancelar, porque en los hospitales te pueden atender pero no tienen como las gasas y esas cosas que tú debes comprar en otro lado. Y se dan cuenta que en la parte de atrás, donde ellos tenían como una tipo colchoncito o almohadón, estaba una mancha negra grande, como si alguien se hubiera sentado ahí. Así que ustedes díganme, ¿siguen sin creer en el demonio o en los fantasmas que salen en las carreteras? En fin, los quiero mucho. Adiós. Pero en mi caso le enseño a mis hijos que cualquier persona que les diga que me guarden un secreto es peligroso. Ay, no, el story time que les traigo. Si ustedes son personas con ansiedad de depresión, no se pueden quedar a ver este video. De verdad, sálganse en este momento. Hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad, una maestra de Estados Unidos llegó a darnos una tipo charla, o como algunas personas también conocen como congreso. En esta charla, ella básicamente te contaba de experiencias que ella tenía con niños siendo profesora. La que más le impactó a ella es la que yo te voy a contar ahora. Ella trabajaba en un sector con gente con dinero, o sea que toda la educación de los niños era pagada y era muy costosa. Y literalmente en el aula que ella daba clases tenía 13 estudiantes contados.
7 hombres, 6 mujeres. Ella tenía un niño que era muy retraído. Casi él no salía con receso con los otros niños. Y siempre pasaba callado y no le gustaba como opinar en clases. Lo que a ella se le hizo extraño porque cuando los niños están en esa edad son como muy hiperactivos, pues. Ella le pregunta que si hay algún problema, que si no se siente cómodo con ella, si desea que ella cambie algo para que sus clases él se sienta pues más a gusto. Porque sí, amigos, cuando tú trabajas en una institución privada, el trato a tus alumnos debe ser lo primordial porque si no te botan del trabajo. El niño le dice que no pasa nada, pero que lo deje en paz y que deje de preguntarle cosas, pero de una manera amenazante. Ella se queda callada y le dice perdón. Y le dice entonces él a jugar con los amiguitos y él se va. Pasan los días y el rendimiento del alumno es malo. Ella le dice que tiene que venir sus papás porque deben hablar directamente con ellos. A lo que el niño le dice, te recomiendo que no hagas eso. Y lo que la maestra le dice es que si no los mando a llamar vas a perder el año. No tengas miedo porque no voy a decir nada malo, simplemente que está de reforzar tus clases. El niño le dice, no tengo miedo por mí, sino por ti. A lo que la maestra le dice, ¿por qué por mí? Ella le dice, shh, es un secreto. Luego el niño se va. Ella comenta con otras profesoras pues que trabajaban con ella en otras materias y las profesoras le recomiendan que mejor deje de molestar al niño y que siempre le ponga buenas notas. Ella le dice, pero él no se las merece y no va a aprender. Las maestras le dicen, eso no importa. Entonces ella decide ir a hablar directamente con la rectora. Y amigos, lo que sale del humito es una sopita que estoy haciendo. Le empieza a decir a la directora pues que el niño tiene este tipo de comportamiento y que a ella le gustaría mucho pues hablar con los papás. La directora la ve de una manera como con miedo y le dice que es mejor que no haga eso porque los papás tienen algunos rumores. Ella le dice, ¿cuáles rumores? Ella le dice que son peligrosos. Ella no cree mucho en eso y dice, solo son rumores. La directora le dice, es mejor que dejes las cosas así. Ella hace caso, pasan los meses y una de las compañeritas del niño desaparece. Obviamente todas las personas deciden reunirse como en la escuelita y hacer una vigilia nocturna para buscarla y para rezar por ella. Y aquí les voy a decir más o menos cómo fue que desapareció la niña. Ella sale de la escuelita y nunca llega a casa. Como la escuela era cerca de todo ese barrio, pues los niños iban caminando. Por esa razón es que la van a buscar como en un tipo bosque. Y la maestra, mientras estaba dando el aviso y todo eso, se da cuenta que el niño estaba utilizando un esfero que la niña tenía unos días antes de que ella desapareciera. Así que la maestra le pregunta al niño que de dónde sacó el esfero. El niño lo regresa a ver y le dice, llegar temprano con Berito. Llegar una semana tarde con Berito. ¿Cómo que vas a esperar una semana? Aquí vamos con la segunda parte. Recuerden que los que llegan primero siempre salen en mis videos. Dicho esto, vamos con la segunda parte. Ok, si ustedes pensaron que la primera parte estaba turbia, no van a soportar la segunda. Nos quedamos en la parte donde la maestra se da cuenta que el niño tenía un esfero o pluma, como le dicen, de la niña que se extravió. Ella le dice, ¿esa pluma no es de ella? A lo que él le regresa a ver con una sonrisa y le dice, me la encontré yendo a casa. Pero en la parte de arriba, la niña tenía un tic de mascar o de morder como los esferos, entonces por esa razón, ella se dio cuenta que era el esfero de ella, de la niña que se perdió. Ella no dice nada, pero cuando salen los niños al recreo, decide acercarse al pupitre del niño y tomar la pluma. Luego se acerca donde la directora y le comenta lo que sucedió. La directora le dice que deje la pluma con ella y que ella sabrá qué hacer. A la hora del receso, ya salen los niños, la maestra se queda calificando porque los maestros salen como 1 o 2 horas tarde. Y cuando ella estaba sola, entra una señora. La maestra nos contaba que era una mujer muy bonita, alta, delgada, tenía tacones y olía muy rico. Ella llega y se presenta como la mamá del niño y le empieza a decir que el niño siente que hay como una pequeña incomodidad entre ellos. La maestra le dice, no, lo que pasa es que él tiene bajas calificaciones. Y la señora le interrumpe, saca el bolígrafo y lo muerde enfrente de la maestra y le dice, tú no quieres tener problemas con mi hijo. La maestra se da cuenta que eso es como un aviso de, si sigues metiéndote con mi familia, te voy a lastimar. Ella se queda callada y le dice, solo estaba preocupada porque la niña se perdió. A lo que la mamá le responde, toda la comunidad está preocupada por ella. Pero ya sabes lo que dicen. La maestra le dice, ¿qué dicen?
que las personas a menudo se pierden yendo a sus casas. Sería una lástima que te pasara lo mismo a ti. La maestra se queda helada y antes de retirarse, la señora hace que entren 2 hombres que siempre venían con ellas, con toda la familia, y les entrega el bolígrafo. La maestra como que sabe que algo malo va a suceder y quiere salir, entonces un hombre de esos de ahí la lleva y la sienta y le jala el brazo. Y el otro viene y literalmente le clava el bolígrafo en esta parte como del último dedo y de este de aquí, justo como en esta parte de aquí. Y luego se van. Ella se queda helada. Y les voy a decir una cosa aquí que es muy horrible, que lo escuché de una persona antes. Y es que cuando alguien se pierde y van como muchas personas a buscarlas y que se la llevó, usualmente siempre sabe estar ahí. Y no solamente lo digo yo, si ustedes ven muchos documentales que le hacen a los asesinos en serie y así, ellos dicen que siempre van a las vigilias de sus víctimas para saber quién las extraña, para ver sufrir a sus familiares. Y es más, ellos participan en búsqueda de ellas para ayudar a ver las pistas. Obviamente, la maestra nos contaba que muchas de las ocasiones, cuando ellos se ven amenazados por las familias o por niños, porque sí, amigos, existen niños extraños y raros allá afuera. No crean que todos los niños son buenos, porque no es así. La maestra se va a su casa y pues ella no tenía a nadie allá, ¿saben? Ella literalmente se fue a trabajar allá, o sea que si desaparecía, nadie iba a reclamarla. Decide comunicarse con la policía, pero no era suficiente lo que a ella le había pasado, porque literalmente era la palabra de ella contra la palabra de unas personas que eran con mucho dinero. Ella lleva este caso como a una radio local, para que por lo menos haya personas allá afuera que tengan miedo de esa familia y de que se investigue. Yo creo que muchos de ustedes hayan escuchado eso, pero cuando ella lanza esto, un pequeño podcast que ella le hicieron, esta familia sale de ahí, porque obviamente muchas personas regresaron a verlos a ellos. Y luego la policía pasa un informe. En esta casa ellos tenían cuartos de tortura en las partes bajas, como en bodegas. Tenían 18 bodegas, en las cuales había una cama, una cubeta, como un grifo como para lavarse las manos, los dientes y cadenas. Y obviamente había mucho líquido rojo ahí. Años más tarde, ella tuvo que irse de ahí porque pues obviamente le iban a hacer daño por lo que pasó. A ella le llega un correo electrónico con un link donde estas personas se dedicaban a mutilar a las personas y grabar videos y venderlos. Porque sí, aunque ustedes no los crean, esto en internet se vende muy bien. Por eso es que desde ahí ellos sacaban su riqueza. Hay muchas personas allá afuera que les gusta ver este tipo de contenido. Pagan, contratan, diciendo, no, pues yo quiero ver que le corten, no sé, un dedito a una niña de 6 años y que la graben. Y por esos videos cobran $5,000, $6,000. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿aún creen que no hay personas malas que sí van a hacer eso? Y muchos dicen, no, es que esas personas son enfermas. Pero sí, hay compradores y consumidores allá afuera que gastarían mucho dinero con tal de ver esas perversiones realizadas a otras personas. ¿Ustedes alguna vez han escuchado esos videos? Porque por 2 ocasiones a mis seguidores me envían links donde se filtran a veces en Twitter, o más conocido ahora como X, y luego obviamente la página los da de baja así. Así que los voy a leer en los comentarios. Adiós.